Pichincha Universal, generando noticias. Estamos con nuestro invitado. Él es Santiago Ceballos, director del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Y vamos a hablar con él sobre el Día Internacional del Chocolate y la producción del cacao, además de otros temas sobre la propiedad intelectual, sobre todo enfocado en el tema turístico, que ahora está surgiendo de a poco aquí en el Ecuador y hay que darle fuerza también a la propiedad intelectual. ¿Qué tal, Santiago? Bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Bueno, tenemos aquí la información de que el Día Internacional del Chocolate se celebra cada 13 de septiembre. Surgió en Francia en 1995 como tributo al autor Roald Dahl, novelista y autor del cuento Charlie, la fábrica de chocolate, que creo que todo el mundo nos hemos leído de pequeños ese libro. Quien justamente nació un 13 de septiembre de 1916. Bueno, coméntanos cómo funciona la propiedad intelectual, cómo se relaciona ahora con el Día Internacional del Chocolate, los productores, cómo está este escenario de la propiedad intelectual en el tema cacaotero. Bueno, hay que tomar en cuenta que el cacao es uno de los productos insignes del país. A finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, el Ecuador vivía el boom cacaotero. Y yo diría que en la actualidad el Ecuador, a partir del año 2000 aproximadamente, tenemos un nuevo despegue de este sector, puesto que el cacao ecuatoriano, sin lugar a dudas, goza de un prestigio y una calidad que lo hace tener una ubicación, un espacio en el mercado mundial, principalmente en relación con su calidad, es decir, con la especialidad que significa la fabricación, el cultivo, el procesamiento y fabricación de productos derivados alrededor del cacao fino de aroma, que es el cacao que se produce en nuestro país principalmente, el cacao de la variedad nacional, cacao que desde el año 2009 tiene un reconocimiento especial alrededor de la propiedad intelectual, que es una denominación de origen. Esto le otorga un factor diferenciador en el mercado y con lo cual obviamente diríamos que nuestro cacao tiene un espacio principalmente relacionado con la calidad que dentro de los cacaos finos de aroma en el mundo. ¿Cuántas marcas o incremento de marcas se ha visto en este sector del chocolate, del cacao? Como tenemos Pacari, Valdivian Chocolate, Tulicorp. En este año se han incrementado más marcas, se han registrado más marcas. ¿Alrededor de esto? Sí, en efecto lo que sucede a partir de la emisión y la declaración de la denominación de origen es que no solamente marcas nacionales, sino también a nivel mundial, han optado por utilizar el cacao ecuatoriano fino de aroma identificado con la denominación cacao arriba. La denominación cacao arriba nace, digamos que de la distinción de la calidad que tiene este tipo de productos en el mercado mundial. Una barra de chocolate en general de cualquier parte del mundo involucra o incluye un porcentaje muy pequeño del cacao fino de aroma ecuatoriano principalmente y tiene el sabor gracias a ese porcentaje. Es decir, que el factor diferenciador, la calidad que otorga un cacao como el ecuatoriano, realmente hace que en el mercado mundial muchas marcas que utilicen y que conocemos, y sin mencionar ninguna en particular, pues tienen el sabor gracias a la inclusión de un porcentaje, aunque sea mínimo, de un cacao fino de aroma y el cacao ecuatoriano. Entonces, adicionalmente, obviamente en el Ecuador existen muchos emprendimientos relacionados con el cacao y nosotros hemos detectado que existen marcas ecuatorianas que han ido ingresando en el mercado en base justamente a estos emprendimientos que están basados y que tienen un componente social que es importante. La semana anterior nomás conocía de una iniciativa alrededor de la producción de chocolate, que es uno de los productos en los que se utiliza el cacao, que involucraba un trabajo de una agrupación de mujeres, madres solteras principalmente. Entonces, este componente social, digamos, que existe alrededor de todo este tipo de emprendimientos, el hecho de que el cacao arriba, esta denominación, haya generado yo diría que un desarrollo, una industrialización de la producción del cacao fino de aroma en nuestro país, es realmente importante. Debemos tomar en cuenta que en el Ecuador existen 22 provincias en las cuales se cultiva cacao.
Y esto... Claro, es bastante exactamente, la producción de cacao. Prácticamente en todo el país, en todo el territorio ecuatoriano. Y por lo tanto, digamos que el impulso que se le puede dar a este sector, la industrialización, el mejoramiento de la calidad, y justamente a eso apunta la denominación de origen, establecer estándares de producción, estándares de calidad, condiciones las cuales son las que se demandan en el mercado mundial. ¿Qué requisitos necesitó para que tenga esta denominación? ¿Fue largo el proceso? ¿Tuvo que hacerse muchos cambios? ¿Cómo fue este proceso? Bueno, inicialmente tuvimos que hacer un análisis, digamos que del estado del arte, cómo se estaba produciendo el cacao en general en el Ecuador. Debemos recordar, casi todos hemos visto en las carreteras, por ejemplo, que junto al camino secándose claro, el cacao, y entre otros el cacao fino de aroma. Entonces había que mejorar todas estas prácticas en relación a la producción, al cultivo, al manejo en sí mismo, la utilización, por ejemplo, de determinados productos en la producción agrícola, hacía que se vuelva necesario una estandarización alrededor de la producción. Entonces, lo que hicimos como SENADI en esa época y en colaboración con otras instituciones, fue un levantamiento del estado existente, verificar cuáles eran las mejores prácticas, establecer un estándar y a partir de eso realizar una declaración de denominación de origen. Esto nos tomó, y hay que ser muy real, casi 3 años en levantar esta información. Personalmente puedo decir que participé en el levantamiento de información en territorio en el norte, oriente de nuestro país, en la costa, en el norte también, y pues lo que nos encontrábamos es que mucha gente producía el cacao de forma, digamos que artesanal, sin ningún tipo de estándares o de calidad que nos lleven a determinar lo que establece el mercado mundial o lo que requiere el mercado mundial. Luego de eso se estableció pues ya la declaración de la denominación de origen. Sobre todo, las industrias grandes se adaptaron, supongo, un poco mejor a este proceso, a estos requisitos que necesitaban para obtener esta denominación. ¿Cómo fue el trabajo con los pequeños ya productores, con los pequeños emprendedores? ¿Fue más difícil? ¿Se adaptaron fácilmente? ¿Cuál fue la complicación principal en este sentido con estos emprendedores? Bueno, al inicio, como digamos toda cuestión nueva, obviamente que hubo un tanto de resistencia, pero lo que mostramos fueron los casos de éxito que se fueron dando alrededor de la denominación de origen del cacao arriba y su uso. Pues a partir de eso encontramos que obviamente cuando veían que el precio, por el hecho de elevar sus estándares de calidad, la producción y demás, tenía un impacto directo en el precio con el cual ellos podían vender su producto y con el cual se comercializaban también los productos resultantes o digamos en los que se usa cacao, es de aproximadamente el 30%. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual manifiesta que el factor diferenciador entre un producto que tiene denominación de origen y uno que no tiene denominación de origen en cuanto al precio es de aproximadamente el 30%. Entonces, esto también obviamente que se vuelve atractivo para el productor, claro, y a partir de esto pues mejora la calidad de producción, mejora la calidad de sus productos, sus procesos alrededor del cultivo y comercialización. Afortunadamente, en el sector cacaotero existe un proceso asociativo importante en nuestro país, existen varias asociaciones de diferentes niveles, provinciales, cantonales, de ciudades que hacen que el cultivo, el manejo y la comercialización del cacao sean mucho mejor. Entonces, a partir de eso, la ubicación del producto en el mercado mundial realmente ha sido interesante. ¿Tenemos otros productos con la denominación de origen en nuestro país? En nuestro país, ajá. En efecto, una denominación de origen es un tipo de signo distintivo que lo que hace es establecer 2 factores principalmente en relación al producto. El primero, relacionado con el sector o el área geográfica en la cual se produce ese producto, y el segundo es el factor humano. Estos 2 factores hacen que un producto tenga determinada calidad, determinadas características, y por ejemplo, en el caso de nuestro país, tenemos otro producto que es el sombrero de Montecristi, que se produce en un determinado sector de nuestro país, que el factor humano, el que tienen las personas que realizan el tejido del sombrero, pues tienen un conocimiento particular, un factor humano que lo hace diferenciador. En nuestro país tenemos 6 denominaciones de origen. Hasta hace 2 años
apenas teníamos 3, en 2 años hemos emitido 3 más, y estamos trabajando justamente con otras instituciones, con el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca, con el Ministerio de Agricultura, con la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y SENADI. Firmamos un convenio al inicio de este año, un convenio interinstitucional que lo que busca es apuntar a la existencia de un sistema de denominaciones de origen que impulsen a posibles nuevos productos que puedan tener esta denominación. En Europa principalmente existen muchos productos, y cuando Ecuador firmó el acuerdo comercial, de parte de Europa se presentaron 114 denominaciones de origen al Ecuador. El Ecuador, en contraposición, apenas en esa época tenía una denominación de origen. En la actualidad, Ecuador tiene 6, que son el sombrero de Montecristi, el cacao arriba, el café de Galápagos, el maní de Transcutucú, el café de Loja y la pitahaya de Palora, que realmente han impactado directamente en el precio, y obviamente esto va en perjuicio y mejor dicho, en beneficio, claro, y en buscando el desarrollo de las personas que están involucradas en estos sectores. La denominación de la pitahaya me parece que fue el último, ¿no?, que se logró. Realmente el último fue el de este año, que es Lojano Café de Origen. La pitahaya fue del año anterior. Lojano Café de Origen era un trabajo que se hizo afortunadamente con el GAT provincial, con varios sectores, incluso existió un trabajo técnico, un soporte técnico del exterior también, con algunas ONGs que impulsaron este tema. Entonces, el tema de la pitahaya, ahora que lo mencionas, es realmente un impacto importantísimo. La pitahaya de Palora es una variedad endémica de pitahaya que solamente se comercializa y se produce en ese cantón de nuestro país. La mayoría de ese producto, yo diría que el 99% de ese tipo de producto está destinado a la exportación. Y digamos que la protección, la generación económica, el desarrollo que ha existido en el Cantón Palora a partir del establecimiento de la denominación de origen y la producción de la pitahaya realmente es importantísimo. Tienen vías de acceso, un desarrollo económico importante que ha hecho que la pitahaya de Palora se convierta, yo diría, si no en uno de los mejores, yo creo que quizá el mejor producto en cuanto a desarrollo gracias a la denominación de origen. Qué bueno, entonces son buenas noticias para los productores de estos alimentos, ¿no? Uh-huh. Me comentaste que había una propuesta, un proyecto para seguir teniendo que otros productos tengan esta denominación. Así es. Tal vez ahorita ya hay algún producto en el que ya están trabajando el más cercano a corto plazo. Bueno, hay varios en los cuales nos hemos enfocado y hemos hecho varios talleres ya con la parte asociativa, porque es bien importante la parte asociativa alrededor de una denominación de origen, puesto que es un grupo de productores quienes manejan esta denominación de origen, o quienes van a ser los que utilizan esta denominación de origen. Hemos hecho talleres en el norte del país, principalmente buscando reactivar la economía en la frontera, con la gente que produce el queso amasado en el Carchi. Hemos hecho también alrededor de tejidos en este sector de Bolívar, Simiatuj también, que son unos tejidos que principalmente están para exportación de igual forma, con gente en Esmeraldas con temas de cacao también, y hemos ido identificando otros productos que posiblemente podrían ser digamos que beneficiarios o podrían ser identificados con una denominación de origen en varias partes de nuestro país. Muchos de esos, por ejemplo, aquí en la propia provincia de Pichincha, el misque que es un licor de agave, que es diferente del tequila, al igual que el tequila es un licor de agave, pero este es el misque, y que, por cierto, entre paréntesis nomás, personalmente yo diría que en cuanto a pureza de licor, es mucho mejor el misque que el tequila. Entonces, digamos que estos productos podrían ser beneficiarios alrededor de la denominación de origen. Hay que hacer un levantamiento de información técnica alrededor de estos temas y también un trabajo asociativo. En estos casos que he mencionado, ya hay unos pasos avanzados, y creo que en el mediano y largo plazo pues existirán otros productos adicionales que también podrán formar parte de este grupo exclusivo de productos con denominación de origen. Claro, bueno, esperemos que se alcance y se logre más productos con esta denominación de origen que, como nos comentaste, permiten tener este valor diferenciador, no solo en su calidad, sino también en beneficio de los productores por el tema económico. Así es. Ahora hablemos sobre la propiedad intelectual del turismo. Últimamente
se ha dado impulso al turismo desde varios sectores, desde el mismo gobierno nacional y desde los gobiernos locales, provinciales, se está impulsando el turismo a nivel nacional. Pero ¿cómo está el escenario de la propiedad intelectual en este tema? Bueno, en el mundo en general existen muchos, digamos que atractivos turísticos que alrededor de los cuales se ha generado mucha propiedad intelectual. Si hablamos, por ejemplo, qué sé yo, de las pirámides de Egipto, por ejemplo, o hablamos de París y la Torre Eiffel, o cuestiones así. Yo veía la otra vez, hace poco, un video de un emprendedor en Facebook que decía, nosotros no tenemos las pirámides de Egipto, nosotros no tenemos la Torre Eiffel, pero tenemos Galápagos, tenemos la mitad del mundo, tenemos parques naturales en nuestro país, fiestas tradicionales que son realmente un patrimonio del Ecuador y alrededor de las cuales se producen muchos activos de propiedad intelectual. Esto inicialmente podría verse de forma lejana, pero si nos fijamos, por ejemplo, alrededor de todos los temas arquitectónicos que se generan en nuestro país, o las rutas que tienen relación con el turismo ecológico o agroecológico también, es bien importante el juntar todos estos activos intangibles. Por ejemplo, en el tema de la denominación de origen del café de Galápagos, existe un turismo agroecológico alrededor de esto, puesto que la experiencia del turista es cultivar el café en Galápagos, entonces en una tierra, digamos que generalmente sería un poco difícil cultivar algo, pero todo eso tiene activos de propiedad intelectual alrededor de eso, existen marcas que están señaladas, las propias denominaciones de origen, el trabajo que se hizo en particular con el gobierno provincial de Imbabura alrededor de la declaración del Geoparque Imbabura estuvo muy atado al tema del proyecto de turismo, cultura y propiedad intelectual. Y el Ecuador se involucró a partir de eso en un proyecto de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual hace aproximadamente 4 años. Y en los últimos 2 años le dimos un impulso en particular hasta llegar lo que prácticamente los resultados que estamos en este año, que justamente son hacer que los estudiantes de turismo aprendan temas de propiedad intelectual, sepan cómo generar activos de propiedad intelectual, que involucra el preparar un producto turístico alrededor de los temas de propiedad intelectual y con esto pues generar desarrollo. La Universidad de las Fuerzas Armadas se ha involucrado muy de cerca en este tema, ya entregamos capacitación a los profesores de la Facultad de Turismo, ahora vamos a lanzar justamente este día jueves, completamente invitados a toda la ciudadanía que participe en esto y se involucren, el día jueves a las 10 de la mañana en la Universidad de las Fuerzas Armadas en Sangolquí, estaremos lanzando el sílabus relacionado con propiedad intelectual y turismo, porque justamente lo que buscamos es el desarrollo de esta área que es tan importante para nuestro país y que justamente la propiedad intelectual podría generar mucho más desarrollo alrededor del turismo. Claro, sí, justamente yo he visto en redes sociales muchos emprendimientos turísticos con pequeñas rutas de, por ejemplo, rutas nocturnas, rutas por ciertos senderos. ¿Qué le recomendarías a estas personas que están empezando a construir pequeños espacios turísticos que son igual de importantes, son pequeños, pero ¿qué le recomendarías tú en el tema de propiedad intelectual? ¿Cómo sería el proceso, digamos, de registro? ¿Cómo funcionaría para ellos? Bueno, alrededor de los emprendimientos en general, mi primera recomendación a cualquier emprendedor es iniciar por proteger sus activos de propiedad intelectual. Su marca del producto o servicio que vaya a brindar es esencial. Nos hemos topado desafortunadamente con iniciativas de emprendimientos, los cuales ya llevan 1, 2, 3 años, ya llegan a tener una ubicación, digamos, en el mercado, un espacio en el mercado, pero que desafortunadamente no realizaron el registro, por ejemplo, de su marca. Y yo suelo decir algo, marca que no se encuentra registrada simplemente no existe. Entonces, nuestra recomendación es que cuando vayan a lanzar este tipo de productos o servicios, registren esas marcas, registren también, por ejemplo, si es que ya comienzan a tener material impreso o fotografías y este tipo de cosas, son activos de propiedad intelectual que existen alrededor de todas estas creaciones. ¿Es muy largo este proceso para registrar la marca? Porque muchos pueden decir como el papeleo y este otro y tal vez evitarse todo ese tema y pues seguir con su emprendimiento. ¿Es muy complicado? Por ejemplo, en el registro de una marca te toma aproximadamente entre 3 y 4 meses.
y el costo es de $208, digamos que la tasa común, normal, pero los emprendedores, las MIPYMES, los artesanos, tienen un descuento desde el 50% de esas tasas, y la vigencia de la marca es por 10 años. Aparte, el trámite en el 90% es vía electrónica, simplemente hay un paso que debe ser el pago de la tasa justamente, que se debe realizar en una entidad bancaria, pero de ahí todo el proceso es vía digital, online, en nuestra página web, que es www.derechosintelectuales.gov.es. Se ingresa, se crea una solicitud, un perfil, y con eso podrían arrancar con el emprendimiento. Realmente decirles a los emprendedores que no solamente en el aspecto de turismo, sino a cualquier emprendedor, pues, que se involucre en proteger y tome atención a la protección de sus activos de propiedad intelectual. Un dato, no sé si lo tengas, a nivel nacional, en este año ¿ha incrementado el registro de nuevos emprendimientos? Bueno, en general ya el interés de la propiedad intelectual ha ido creciendo mucho. Y ahí te doy dos datos. En el año 2018 nosotros recibimos casi 18,000 solicitudes de marcas. De estas 18,000 solicitudes de marcas, el 60% son marcas ecuatorianas y el 40% son marcas extranjeras. Cuestión que era completamente diferente hace 10 años. Hace 10 años lo que más se solicitaba en nuestro país eran marcas extranjeras y mucho menos, en un porcentaje menor, las marcas ecuatorianas. Muchas de estas marcas ecuatorianas tienen que ver principalmente con gestión de negocios. ¿Qué significa gestión de negocios? Un nuevo emprendimiento que podría estar en relación, por ejemplo, a la prestación en un restaurante o la venta de alimentos, comercialización, distribución o prestación de algún servicio. Otro de los rubros importantes que se registran también es lo relacionado justamente con venta de alimentos, conservas y ese tipo de cuestiones. Y el tercero, en cuanto a marcas ecuatorianas, es lo relacionado con ropa. Y eso es lo que se ha hecho principalmente, y es en lo que se enfocan los emprendedores. Entonces, buscamos que el trámite sea ágil, que los emprendedores vean un tema, digamos que de agilidad en la prestación de este servicio. Hay unos, obviamente, tiempos que cumplir, requisitos legales que se deben hacer, pero más o menos entre 3 y 4 meses el registro de una marca, si es que no existe ningún tipo de oposición y la solicitud está completa. Porque de lo contrario, esto tomará un tanto más de tiempo dependiendo de la complejidad de cada uno de los signos. Bueno, listo. Entonces, amigos oyentes, ya saben, si tienen algún emprendimiento, la recomendación número 1, registrar la marca. Eso es lo primordial. Agradecemos muchísimo la presencia de Santiago Ceballos. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.